Evangelio según San Mateo, capítulo 24, desde el verso 23. Entonces, si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Padre Jehová, te damos gracias por esta tarde preciosa de este día. Te pedimos que nos cubras con tu sangre todo lo que hayamos hecho que no te agradó allá en los libros y aquí en el corazón. Envíanos abundantemente el Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, para que todo lo que esta sierva diga seas tú y no ella. Glorifícate en la debilidad, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amados hermanos, amigos oyentes. Es un motivo de grande gozo para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios. Gracias por escuchar los audios, gracias a Dios por dejárnoslos oír y que nos dé también el poder de poderlos poner todos nosotros por obra. Dice la palabra ahí en San Mateo en el 24, 23. Entonces si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis. El Señor Jesucristo, que es Dios, porque nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos aclara que Dios es un Dios trino. Cuando vamos a la epístola preciosa del apóstol San Pablo a los colosenses, nosotros vemos a Pablo explicándonos que el Padre y el Espíritu son increados. Nosotros vemos en Génesis al comienzo de la creación del mundo, al Padre y al Espíritu unidos todo el tiempo. Habla de Dios, habla del Espíritu unidos todo el tiempo. Ellos crearon al Señor Jesús, dice la palabra en Colosenses 1:15, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el primero creado, y que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cuando leemos la Biblia ahí en Colosenses, nos da mucha alegría en el corazón pensar que todo fue hecho por Él y para Él, en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que el Padre y el Espíritu son uno a través de todo lo que hemos estudiado, pero también con el Señor Jesús. Tú vas a Juan, al capítulo 10, al versículo 30, y el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Hay muchos versículos más para aclarar esto, pero lo que quiero que veas es que nuestro Dios, ahí al decirnos en Mateo 24, que cuando digan que aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis, es algo que nos ha dicho a través de toda la palabra, primero en el Antiguo Testamento, en especial al pueblo judío, que había falsos profetas y falsos maestros. Ellos tenían, sino como profecía, porque la profecía, la finalidad que tiene es mostrarnos lo que va a pasar, avisarnos lo que va a pasar para que nos arrepintamos, para que salgamos del pecado. Tal vez en los momentos en que los profetas se acercaron al pueblo de Israel, no les decía lo que iba a pasar, sino lo que estaban haciendo al momento, y lo que más los profetas dijeron era que no se fueran tras dioses ajenos, tras los Baales. El pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo decide pedir rey, el profeta Samuel, que es el que está en ese momento, se siente como agredido por ellos o como tratado por ellos e ignorado por ellos, pero Dios le dice que no es a él al que han rechazado, sino es a Dios. O sea, el pueblo de Pe Rey, como los pueblos que había al lado, no habían rechazado al profeta, le dice Dios, no es contra ti, no lo tomes personal, le dice a Samuel, sino que el pueblo se ha ido contra mí. Y luego vienen todos los reyes de Israel y vemos las guerras y todo eso, y son muy poquiticos los reyes de Israel
que buscan a Jehová Dios, que porque de todos ellos va diciendo Dios, hizo lo recto ante los ojos de Jehová o hizo lo que no era. Es cuando el Señor Jesús nos dice acá, entonces si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Hemos visto a través del audio anterior que escogidos es una palabra que usa el apóstol Pablo para referirse a la iglesia. La iglesia somos todos los que hemos nacido en Cristo Jesús. El pueblo de Dios era el pueblo judío y nosotros somos la iglesia. El pueblo de Dios siempre eran los escogidos, pero el apóstol Pablo usa la palabra escogidos muchas veces a lo largo de la Biblia al referirse a nosotros, a los cristianos. Entonces dice la palabra que si fuese posible, pero no será posible si eres verdad. Yo quiero que veas al mirar esta profecía un poco una historia que hay allí de los reyes de Israel. Había un rey en Israel allí que es Jeroboam. Jeroboam es el que, juntamente con Roboam, que es uno de los hijos de, de, mm, de David, porque David tiene a Salomón y Salomón tiene a Roboam, ¿sí? O sea, era de la casa de David, realmente no era hijo sino nieto, pero él y Jeroboam son en los que se cumple, que se divide el reino, ¿no? O sea, el reino quedan los que siguen a David, que es el pueblo, la casa de Judá, y luego las otras tribus, que son Israel, que ha dividido entre Israel y Judá. Esto es algo catastrófico y muy triste, pero todo había sido profetizado como paga al pecado de cada uno. Salomón es un hombre que, aunque le pide sabiduría a Dios, hace pecado, y es lo que los profetas nos llaman al arrepentimiento, pero hay falsos profetas que aplauden tu maldad y te quieren llevar por caminos de muerte. Entonces, Salomón era un hombre al que Dios, como a todos nosotros, nos dice que no nos metamos en yugo desigual con los incrédulos, o sea, hacer pactos o cosas o hacerme uno con la gente que no busca de Dios y hacerme uno sin estar como alerta y en oración, terminará haciendo que esas personas me hagan volverme de Dios, apartarme de Dios, entrar en iniquidad. Cuando una persona está en segundo piso, en una terraza, en un lugar más alto y la otra está en un lugar más bajo, la que está abajo tiene más peso porque le favorecen las leyes de la física y de la naturaleza. Entonces el que está abajo tira al que está arriba. Y así pasa, o sea, al pueblo de Israel se le ha dicho que no se juntase con los pueblos y no se juntase carnalmente, sexualmente, pero Salomón decía amar cuanta mujer halló por el camino que Dios había dicho que no tomaran. Y estas mujeres, aun siendo Salomón ya viejito, que debería uno pensar que Salomón siendo viejo ya no se iba a apartar, le desviaron el corazón. Dice la Biblia ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, una triste historia, ¿no? Una historia muy dura, pero que muchos vuelven a vivir y vuelven a vivir. Y dice, y cuando Salomón era viejo, 11:4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Primera de Reyes 11:4. Y si la palabra en el 11:6 se hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, empezó a edificar altares, a servir a los dioses que realmente eran demonios detrás de cada uno de esos dioses, y las mujeres pervirtieron el corazón. Entonces, estos profetas venían a los reyes y les decían, no hagan otro Dios, no busquen otro Dios, cambien, arrepiéntanse. Pero los reyes y las gentes no querían oír. El Señor teme por nuestra alma en este tiempo final. Y no me refiero al tiempo final
porque sea lo que está pasando, la seguridad de que Jesús ya va a acabar con el mundo y va a regresar y va a ocurrir el rapto, sino a la vida de cada uno de nosotros, porque la vida de nosotros siempre está en peligro, pero ahora un poco más, porque está ese virus y en cualquier momento puedes enfermar y puedes morir. Entonces no dejes que los falsos profetas, los falsos maestros desvíen tu corazón, porque eso es tremendo. Y tú dirás, ¿cómo me protejo de eso? No será tapándote los oídos, aunque pudiera ser, sino leyendo la palabra de Dios. La Biblia dice ahí en el Salmo 19, ¿con qué guardará el joven su camino? Y joven fui envejecido, y te puedo decir con claridad que lo que ha guardado mi vida es obedecer la palabra de Dios. No, no se apartará de ti este libro de la ley, le dice Dios a Josué, sino que meditarás en él de noche y de día para que te vaya bien. Entonces, si algunos dijere Mateo 24, 23, aquí está el Cristo, mira, allí está, no le creáis. O sea, antes de correr tras alguien que aparentemente me habla de Cristo, porque aquí habla de los dos engaños en el 24. Dice, se levantarán falsos cristos. O sea, cuando dicen falsos cristos, habla de gente que habla de parte de Dios, pero también dice, acá avanza un poco más, dice, falsos profetas. Entonces también habrá profetas mentirosos que no necesariamente vendrán de parte de Cristo, sino como la religión islam que tenía Alá en su momento. Esta profecía se cumple allí, porque Alá es de años después del Señor Jesucristo, o sea, la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. El año cero es el tiempo en que viene el Señor Jesús a la tierra, y Mahoma, que es el profeta del Islam, es del 500 después de Cristo. Mamá era sumamente fornicario, inicialmente se casa con una viuda y luego con niñas, o sea, todo lo que mamá hace está lleno de pecado y de maldad, y sin embargo las gentes corren tras esos falsos profetas, pero no solo esos, sino que lo que ha habido es a lo largo de la historia. Pero la pregunta es, ¿a quién oyes en este tiempo? Entonces, si algunos dijeran, mira, aquí está el Cristo, esto es lo que es de Dios, te dicen en este tiempo, y un tiempo tan tremendo, porque las redes sociales, como todo en la vida, pueden ser usadas para lo bueno, pero pueden ser usadas para lo malo. Y aún las predicaciones pueden tener solo el fin de pervertirte el alma. Yo no te puedo decir que el Señor vaya a venir en estos días o esta noche o mañana, como vuelvo a leértelo ahí en Mateo 24, 36, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero tampoco puedo decirte en esta hora que no te preocupes, que el Señor no va a venir, como hemos oído audios y cosas. Esto es el comienzo de una vida mejor, de aquí saldremos para algo mejor. Digo, quizás sí, tampoco lo puedo asegurar. Lo único que puedo decirte es que mucha gente de la que ya está muerta no salió de esto. Y sí salieron para dar cuentas delante de Dios, como dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere, vaya a un juicio. Así que hicieron un juicio delante de Dios, y si no se prepararon porque pensaron que esto, como algunos dicen, es una gripita y no pasa nada, pero los muertos son reales. No quiero que te asustes, sino que prepares tu corazón. Y prepáralo por dos razones, porque lo primero es que si mueres o Jesús vuelve, podrás ir a esa patria celestial. Y lo segundo, porque cuando tienes preparado tu corazón, estás en paz, sabes que todo lo que se ocurra alrededor de ti será para tu bien, como dice el libro de Romanos 8:28. Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Así que dice acá entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis. Cuando miramos allí el libro de Reyes, en esa historia que sigue allí, un poco más adelante la historia de Salomón, en Primera de Reyes 13, nosotros vemos otro rey que es Jeroboam, y a ese rey le mandan un profeta que le diga que Dios está enojado y que Dios va
a quebrantar toda la casa de él y la va a destruir por toda la maldad que él ha hecho y que quemarán todos los huesos de hombres sobre el altar y desaparecerá la casa de él completamente. Y Dios manda un profeta que le diga esto y este profeta viene de Judá. Y dice la profecía, y luego Dios le dice que no reciba nada en el lugar. Jeroboam le dice que vaya a la casa de él y que lo va a bendecir. Pero el profeta contesta lo que Dios ha dicho en el Primera de Reyes 13:8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Era lo que Dios le había ordenado. Y luego este se va y descansa por allí más adelante y aparece otro profeta, un profeta viejo, dice la palabra acá en Primera de Reyes 13:18. Y el otro le dijo, o sea, el otro profeta mintiéndole, yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, como el que ha salido es más viejo y el anterior profeta era más joven, se fue con el viejo y comió y demás. Y luego el mismo profeta, dice ahí en el 13:21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que te volviste y comiste pan, lo que Dios había dicho que no hiciera, entrará, morirás, o sea, el lugar donde Jehová te ha dicho que no comieres, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, o sea, no volvería a Judá. Cuando dice allí Primera de Reyes 13:23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló un asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. O sea, Dios le quitó la vida, fue sepultado allí, pero no en Judá. Dios le anunció esa muerte por ser desobediente. Y lo tremendo es que luego la gente veía en el camino al león y también al burrito en el que el profeta venía. El león podía haberse comido el burro, pero no, mató fue al hombre porque esa era la voluntad de Dios, el que la gente pasara y viera el león y viera el burro probaba que era sumamente la voluntad de Dios lo que le había acontecido a este hombre. Tú dirás, el profeta, ¿por qué lo engañó? Porque Dios permite las cosas, hermano, en Cristo, aunque él mismo no las haga. Satanás hizo todo lo que a Job le vino. Job es un hombre de Dios, pero pasa por una tribulación tremenda porque Dios y Satanás, que era un ángel que estaba con Dios, pero que se rebeló contra Dios, entran en una disputa en la que Satanás le dice a Dios que solo Job le sirve por lo que le da y Dios le dice, quítale todo lo que le ha dado y prueba que Job me sirve de corazón. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en el 2. Ahí puedes enterarte de esa historia. Dios le permite a Satanás hacer cosas, pero Dios es quien las permite. Así que habrá falsos profetas y falsos maestros y que ojalá tú no salgas en error y en equivocación. ¿Cómo no se sale en error ni en equivocación? Es la pregunta. Pues pegándonos del Señor, orando, leyendo su palabra y pidiéndole algo en específico y es que nos dé el discernimiento de lo que es verdad, lo que no lo es. Pero si no tienes ese discernimiento que es como un don, tú puedes venir a la palabra y decir, ¿esto es de Dios o esto no es de Dios? Dios nos dejó muchas formas de ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y dice, por los frutos les conoceréis. Este profeta tenía un mandamiento directo de la boca de Dios, como viene el otro y dice que Dios ha hecho otra cosa, y este se va tras él. Lo que vemos allí, sin entrar en juicios que no nos corresponden, hermano en Cristo, es que en el fondo, aún el profeta cuando le responde al rey, que es el primero que le incita a que coma y beba en el lugar y que desobedezca a Jehová, tenía ganas de quedarse allí, o sea, esto es lo que ha hecho Jehová, pero pues yo no, yo tengo que obedecerlo, pero no, yo no haré nada que no ha dicho Jehová. Y lo mismo el otro le ha ofrecido comida de tal, estaba cansado y demás. No te canses, hermano. Pídele fortaleza al Señor
para que perseveres, como nos ha dicho la palabra aquí hasta el fin. Dice, porque se levantarán falsos cristos, o sea, ha venido Cristo diciéndote palabras que tú quieres oír. Quizás lo que más queremos oír también quisiera yo oír, que mañana nos levantaremos y ya este virus pasará y yo podré volver a mi librería y podré volver a mis cosas y salir y abrazarme con las personas. Es lo que quiero oír. Pero ¿qué quiere decirme Jehová a mí? O sea, el día y la hora le corresponde a Él y el mañana no existe, existe solamente el hoy. Y el hoy estamos siendo atribulados. Lo que le pedimos al Señor es que tenga su mano, porque en la ira Dios nos tenga misericordia. El Salmo 91 dice que Dios nos guarda de la peste destructora. Dios te guarda del lazo del cazador y de la peste destructora, dice el Salmo 91. Precioso, un salmo que usamos muchísimas veces y que muchas personas usan. Y entonces dice, Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pídele al Señor que te guarde, que caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, no porque tú desees que mueran más personas, pero que se cumpla esta palabra en ti. Dice el 91, 7, caerán a tu lado, Salmo 91, 7, 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Y el anterior, en el 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya allá alrededor de ti. Pégate del Señor. Muchas personas son ladronas o prostitutas. Yo tengo una librería cristiana y este es el salmo que más vendemos. Muchas personas entran que ni siquiera conocen al Señor y compran ese salmo. Se van y hacen sus fechorías y antes de hacerlas en el salmo como una protección. O sea, eso termina siendo como sortilegio, como fetichismo, como cosas que también el Señor a través de otros audios te quiere explicar. Pero, pero no hablamos de eso ahora, sino del hecho de que no creas que el Salmo 91 te va a proteger porque tú lo recites. No, es porque obedezcas al Señor, porque el Salmo comienza el que habita, 91, al abrigo del Altísimo. Estás debajo de Jehová diciéndole, quiero obedecerte, quiero servirte, sé mi Señor y mi Salvador y el que mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no estás debajo del Altísimo y a su sombra si no lo obedeces. Y lo obedeces empezando a hacerte cristiano, diciendo con tu boca que Jesús es el Señor y comprobando que estás diciendo que Jesús es el Señor, obedeciendo sus mandatos, tal vez yendo al Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, y al Sermón del Monte, Mateo 5, del capítulo 5 al final del capítulo 7 y diciéndole al Señor que el Espíritu Santo te ayude a obedecer todo eso y que te cubra con la sangre todo lo que no has hecho hasta ahora para que puedas ser salvo. Dice la palabra acá, y entonces se levantarán falsos cristos y falsos maestros. No les creerás si estás en la voluntad de Dios. El profeta que va allí desobedece a Dios, se sale de la voluntad de Dios y por eso, aunque viene un profeta que parece verdadero, es más viejo que él y le dice unos argumentos muy convincentes, este hombre acaba muerto. Dice la palabra, ya lo he dicho antes, es que Dios ya no lo había dicho ahí en el mismo evangelio, según San Mateo, en este mismo capítulo, en el 24, nos había dicho que habrá falsos cristos y falsos maestros. Nos lo había dicho en el 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto no es tan importante, pero Dios quiere que lo digan esta tarde. Muchas personas dicen que este capítulo es secuencial porque dice tiempos, dice entonces, que significa después, después, después. La prueba que no es así es este versículo que acabamos de leer. El Señor Jesús nos habla de falsos profetas y falsos maestros y nos dice en el Mateo 24:25, ya os lo he dicho antes, se refería a que nos está diciendo acá una señal que ya nos la había dicho en el capítulo mismo que estamos leyendo en el 24, en el versículo 5. Así que no es secuencial, o si lo es, hermano, pues lo veremos con el pasar de los días, pero
No tomes la Biblia como a ti se te ocurre ni la encajes en tu mente, sino deja que el Señor la cumpla a través de lo que vives día a día. Dice la palabra de Dios que escudriñemos las escrituras y lo que tienes que sacar de allí es lo de adentro de tu alma. ¿Qué me está diciendo la Biblia que cambie? ¿Qué me está afirmando que haga? Lo que el Señor quiere que yo saque de la lectura de las profecías. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no lo creáis. No busques que te digan en este tiempo lo que quieres oír. Arregla tus cuentas con el Señor. Mira en la Biblia lo que al Señor no le agrada, como en los días de Noé, dice, será y como en los días de Lot. Dice la palabra acá, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta parte es muy, muy linda y está también ahí en Lucas, en el capítulo 17, del 23 al 24. Cuando nosotros vamos a Lucas, al capítulo 21, vemos la misma historia, pero Lucas la refiere antes, aquí en el 17. Dice en el 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, cuando el Señor ya venga, todos lo veremos. Será como un relámpago que todos vean. O sea, Dios no hará nada en lo oculto y tampoco lo hará en lo oculto nunca. O sea, esa venida del Señor para ti también te la anunciará. Cuando vamos a un velorio es una situación complicada y fea, pero nos sentamos allí y la gente dice, esta persona sabía que le iba a pasar esto, que le iba a pasar esto. Yo siempre que escucho esos relatos, pues oro por las personas, que Dios les dé paz, las que están vivas, porque por los muertos no podemos orar, por las que están vivas, que Dios les dé paz y les dé calma. Y pienso en que el Señor fue bueno con el que ha muerto, le ha dado oportunidad hasta el final, porque incluso las gentes nos narran que la gente sabía que algo le iba a pasar. Dios incluso en el tiempo antiguo, en varias, dice, manda a los profetas y se arregla las cosas, porque vas a dar cuentas delante del Señor. Piensa en eso, piensa en que este es tu tiempo, que el Señor se muestra como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente y quiere que tú estés preparado. Y aquí cuando dice esto que resplandece de un lado a otro, vuelve a decir que es necesario que padezca mucho y se ha desechado esta generación. Habla del Señor Jesús y de la tribulación del Señor Jesús al morir en la cruz, al ser llevado, humillado, escupido, todo lo que el Señor tuvo que vivir. Entonces, como que la palabra revuelve, no es la que quisiera, pero no se me ocurre ahora, revuelve el pasado, el futuro y el presente en esta profecía, lo que hace que la gente no nos diga, es que esto será así, luego seguirá esto y luego seguirá esto. No, hermano, no fue así para los que ya están muertos en esta hora. Quizás para ellos lo que tenían que ver era el relámpago que sale de oriente y va al occidente. Dios me está hablando a mí. Escúchalo, te está hablando a ti. Y tú te preguntas, ¿estará hablándole a otros? El Señor Jesús se va para el cielo y antes de irse habla con Pedro y le recupera el ánimo a Pedro, porque Pedro le ha negado 3 veces y el Señor le dice 3 veces, Pedro me amas, y Pedro, sí, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas, guarda mis corderos. Bueno, el Señor le habla de cuidar la iglesia. Pero no es de eso que hablo, él siguen hablando con el Señor y Pedro se preocupa porque detrás viene Juan. Entonces dice, ¿qué va a pasar con este? Y el Señor le contesta, ¿qué a ti si yo decido que Juan iba? Tú preocúpate por ti. Y lo mismo te digo a ti en esta hora. La profecía solo tiene el fin de preparar tu vida para que sea que el Señor va a regresar, para lo que sea, o para que tú vayas a dar cuentas. Preocúpate por ti,
porque el Señor te está diciendo no sigas falsos profetas ni falsos maestros, no busques a alguien que te diga lo que quieres oír. Mira que yo me muestro abierta y claramente. Hice allí para terminar, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No quedará duda de las cosas que haga el Señor. O sea, no tenemos duda de que estamos en la peste y que la profecía dice que habrá pestes. Hubo pestes en otro tiempo, pero no como esta. Nos da a pensar, como dijo Dios en un audio anterior, que nos dijo el corazón como en la boca, que dice, y grandes terremotos, entonces que pueden ocurrir terremotos, ha temblado tremendamente en la tierra. Y la Biblia dice en Jeremías 10:10, a la ira de Dios tiembla la tierra, Dios está enojado. ¿Y qué más señales habrán? Pues preocúpate, porque si hay un terremoto, si vas a morir, si esto va a terminar, si Jesús va a regresar, si vamos a volver al orden, lo que sea, tu alma esté en paz, que estés bien con Dios. Sal del pecado. Pide perdón a quien tengas que pedirle perdón. Arrodíllate y dile al Señor alabanzas. Dale gracias porque tienes la vida. Quita de tu boca el quejarte, el murmurar. Sea agradecido por todo lo que no has sido agradecido en la vida. Si tienes que restaurar algo, restáuralo, repara, devuelve lo que has robado. Sal de la fornicación. Pide al Señor que te saque si estás metido, hermano, en Cristo, en cosas tan graves como es el mirar pornografía. Dile al Señor que te ayude a salir de esa esclavitud. Termino allí, hermano, en Cristo, orando al Señor porque tanto tú como yo estemos preparados. Padre, te doy gracias por la palabra de esta noche, que guárdala en nuestro corazón. Ayúdanos a que tengamos sabiduría para que la profecía sea en nosotros cambiar y no aumentar a la embriaguez, sino aumentar, Dios mío, el enojo tuyo sobre nosotros, porque la letra mata y lo único que vivifica es el espíritu. No vale saber, señoras, que lo entendamos, sino obedecer y cambiar. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Amigos, hermanos, envío a cada uno un abrazo a la distancia.